Quiero preguntar también por China. Empezábamos este espacio contando estos ejercicios conjuntos, este Jiangxi 2025, que va a empezar en los primeros días de agosto. Hablaba antes Enrique de estas negociaciones, esta pausa arancelaria que ha habido de momento, esta tregua entre China y Estados Unidos, pero claro, este ultimátum de Trump también concierne a China. Te quiero preguntar por esto, Manuel, ¿cómo ves estas maniobras, estos ejercicios conjuntos que arrancan en los próximos días y cómo crees que respondería China en el caso de que se apliquen estos aranceles, que son secundarios y que también terminarían afectando a su economía? Sí, me parece que está silenciado, Manuel. A ver. Sí. Ahora, perfecto. Solo me gustaría agregar algo a la pregunta que habías hecho anteriormente. Hay que recordar la historia económica de inicios del siglo pasado, cuando Estados Unidos no era una de las principales potencias mundiales, ni industrial ni económica. Y más bien estaba enjaranada, le debía mucho dinero a los ingleses. Y si bien es cierto, los ingleses provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al final terminaron enjaranados con los norteamericanos. ¿Por qué? Porque la lógica, uno de los, vamos a decir, de las estrategias por excelencia de la política exterior norteamericana es el aislacionismo. Libera vos tu guerra, que sea largo de mi territorio, sobre todo en el plano europeo. Ustedes se desgastan, tanto ya sea entre ustedes mismos o en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética, y yo sigo dándole créditos como el programa Lend-Lease a cada uno de ustedes. Mientras se sigan desgastando, ¿verdad? Yo lo sigo financiando. Pero al final, cada vez más, ustedes van a terminar más debilitados. Cuando ya estén tan debilitados y no puedan seguir entre ustedes mismos, yo entro, llevo el pastel, pero soy yo el que lo voy a cortar. Esta es una clara evidencia de que esta estrategia se está repitiendo, le están cediendo a Europa un enorme papel en continuar la guerra contra Rusia. Ambos se están desgastando, es una lógica, producto de la guerra. Y lo más beneficioso es que ambos me están comprando armas, no ambos, ¿verdad? Perdón, los europeos me están comprando el armamento. Sobre aquella estrategia de Winston Churchill que decía, yo no quiero que me mande hombre, mándame los medios porque yo le gano a Alemania. Entonces, esa lógica está siendo sacada de los anaqueles de las estrategias de política exterior norteamericana en tiempos de guerra y aislacionista, y se le están volviendo a aplicar a los europeos. En cuanto a los ejercicios con China y Rusia, bueno, estos han venido realizándose cada vez de manera más frecuente, a mayor escala, en zonas estratégicas donde demuestran que hay que asegurar esas zonas geopolíticas que están siendo bastante bien codiciadas por los norteamericanos. Por ejemplo, los norteamericanos están queriendo comprar un lote ahí de 4 islas por una suma que sería interesante ver cómo se tasó la suma sobre esos islotes, porque dicen que quieren asegurar y controlar el paso de la Marina Militar China hacia el Ártico. Entonces, tanto chinos y rusos están claros de que tienen un adversario común, un adversario hegemónico al que simplemente hay que bajarlo de ese pedestal que desde hace ya varios siglos occidental ha sostenido, y después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos. Demuestran
mayor, y aquí es algo muy interesante, mayor cohesión en estrategia de seguridad, vamos a decir, mutua, mayor cohesión para hacer el aseguramiento de zonas de alta influencia geopolítica, como son las marítimas, y también son respuestas, en este caso, diplomáticas militares, ante tal ímpetu hollywoodense, como decía Enrique, al estilo cowboy, ¿verdad? Para decir, por estas pistolas, pues se gobierna, y por estas pistolas, pues vas a hacer caso. Es importante aquí entender que la estrategia, tanto de los chinos como los rusos, y que podemos incluir a otras naciones que integran el BRICS, de crear realmente una organización euroasiática que no existe, ¿verdad? Como puede existir en otros continentes, y que tratan de aglutinar un mayor consenso de países y de sus regiones que integren un continente. Entonces, este es otro gran peligro para la estrategia de política exterior de dominio global o supremacía norteamericana. Primero, la cohesión de Rusia y China, y en términos militares estratégicos. Son dos potencias militares con capacidad nuclear. La población de China la conocemos, enorme, más de 1.400 millones de habitantes, y la de Rusia, pues mucho menor, 150 millones, pero con un potencial nuclear capaz de responderle a toda la OTAN, incluyendo ahí a los Estados Unidos. Entonces, tiende a alarmar tanto a los Estados Unidos como sus posibles aliados ahí en la región, de que cada vez que se hacen ejercicios, los ejércitos se integran de una manera más coordinada, más estratégica, en enfocarse en escenarios posibles, no posibles, pero los cuales hay que responder ante tal evento, y de manera rápida. Y no es lo mismo la respuesta de uno solo que manera de coordinación, y sobre todo integrando a nuevos elementos en una organización euroasiática que corresponda a esa visión de seguridad continental. Pues hablando de estas alianzas, bueno, de que China y Rusia no tienen muy claro quién es su adversario, Donald Trump, que una de las estrategias que tenía en este segundo mandato era precisamente eso, intentar separar a Rusia y a China. De momento parece, Enrique, que no solo no lo consigue, sino que está más bien consiguiendo todo lo contrario. No vemos una alianza, un acercamiento cada vez mayor, una alianza cada vez más estrecha entre Rusia y China. También se va a ver con estos ejercicios conjuntos que estábamos comentando. Sí, además no olvidemos que precisamente con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Pekín, días después, es decir, el 31 de agosto, 1 de septiembre es la cumbre, y a partir del 3 de septiembre, sobre todo el 3 de septiembre, se celebra el 80 aniversario de la victoria de los chinos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, un evento al cual el presidente ruso, Vladimir Putin, está invitado por la parte china, del mismo modo que el 9 de mayo vimos una serie de imágenes en la Plaza Roja de Moscú celebrando el 80 aniversario de la victoria por parte de los rusos, en calidad de país heredero de la Unión Soviética. Y precisamente en septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, nos encontraremos con una fecha importantísima. También, por cierto, noticias de última hora que vi que compartía Donald Trump en su cuenta de Rapid Response. Decía sobre los aranceles: es básicamente una negociación cuando dices que vas a pagar un X% por cualquier producto que ingresas a nuestro país. Nos quitan nuestros empleos, cierran nuestras plantas al hacer esto, tienen que pagar un precio. Es un lenguaje fantástico, desde luego, que llama a la cooperación internacional mutua y a atraerse a muchos amigos. Evidentemente, este discurso sí tiene su público y por eso lo hace Donald Trump hacia adentro, hacia Estados Unidos. Pero visto hacia afuera es, o sea, ustedes
se han lucrado. Ustedes se han dedicado a interferir en elecciones, a dar golpes de Estado, a injerencias por vía directa o por vía indirecta mediante medios de comunicación, ONGs, universidades, y ahora se quejan e intentan decir que no, vamos a cerrar las cosas, que esto está muy mal. También, por cierto, sobre la Unión Europea, dice que la Unión Europea estaba básicamente cerrada a hacer negocios con Estados Unidos. No aceptaban automóviles, no aceptaban agricultura. Decía Trump sobre ese histórico acuerdo comercial. Vamos a ver, ¿por qué será que en Europa no se quería esos productos genéticamente modificados, entre otras cosas, que sí se producen en Estados Unidos? Porque, por cierto, en Estados Unidos hasta el mismo Kennedy, el Kennedy de ahora, el secretario dedicado a la salud, y bueno, a ver cuánto le dura su campaña, su cruzada por la alimentación. Claro, es mejor el discurso victimista de ellos no querían. No es que lo vuestro es una cochambre y por eso otros no querían eso. Y en cuanto a los coches, precisamente Estados Unidos construye coches como camiones, donde espera que ese tipo de vehículos tengan cabida en ciudades europeas, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es mucho pensar para Donald Trump. Lo importante para él es hacerse la víctima. Todos le odian, todo se ha hecho contra Estados Unidos es la gran víctima de la historia, y a lo mejor en una dimensión paralela eso ha sucedido, pero en la dimensión que en la que todos vivimos y en la que nuestros antecesores vivieron, precisamente Estados Unidos era el país fundamentalmente agresor, y sobre todo lo ha sido desde 1991, cuando cayó la Unión Soviética y quedaron ellos como los únicos dedicados a la injerencia internacional global. Recordemos que se inventaron lo de, que si Afganistán, los talibán, Bin Laden, por lo del 11S, pero nadie se preocupó de, oye, Bin Laden es saudí, Al-Qaeda se hizo por dinero saudí, los terroristas del 11S eran saudíes, pero con Arabia Saudí fue allí en mayo a darse un abracito y a decir, Arabia Saudí va a invertir $1 billón en Estados Unidos, y Qatar otro más, y Emiratos Árabes Unidos otro más, y qué bien, cuántos billones de dólares, billones con B, van a entrar en Estados Unidos, qué maravilla, qué fantástico. Y bueno, sí, está muy bien eso visto para Estados Unidos. O sea, todo lo que hace Donald Trump lo intenta hacer bien para Estados Unidos, pero claro, al mismo tiempo que hace eso, lo que le dice al resto del mundo es, vosotros estáis para servirnos a nosotros, para servir a nuestra grandeza. Eso de la edad de oro, de la Golden Age de Donald Trump, de Estados Unidos, es básicamente decirle al mundo, vosotros estáis a mi servicio. Y yo me voy a dedicar a amenazaros, por ejemplo, también con Sudáfrica, más de lo mismo, que si, también por el tema BRICS, a Sudáfrica y a Brasil les ha dado un trato diferencial por lo peor todavía, y esto lo único que va a conseguir es reforzar a estos países en el marco BRICS, decirle, oiga, pues a Estados Unidos se le deja de vender y nos centramos en otras cosas. Que a lo mejor hay una bajada de ventas ahora, bueno, pero es un cliente nefasto al que se pierde. Un cliente llamado Estados Unidos, que se dedica a chantajear y sobre todo a decirte con qué moneda tienes que trabajar, con quién puedes y no puedes trabajar, con quién te puedes relacionar, qué es lo que puedes hacer o no dentro de tu país, y en definitiva se convierte a Estados Unidos en ese cliente odioso que todos los que hemos trabajado en empresas cara al público conocemos. Y ese cliente odioso lo único que quieres es quitártelo de encima y decir, tú por aquí no te vamos a vender, no te necesitamos para nada, lo que no se te vende a ti ya se le vende a otros, y si no, pues se queda en almacén y ya se le irá vendiendo a otros, pero por así decirlo, perdonar el coscorrón por el bollo. Así que, bueno, en esas estamos actualmente. Bueno, pues un momento complicado, desde luego, a lo que refiere a la geopolítica, con esta cuenta atrás que ya ha comenzado y que, bueno, pues ya veremos cómo termina. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Manuel, Enrique, placer contar con vosotros por aquí. Muchas gracias por vuestro análisis. Placer. Buen día. Un gusto. Hasta la próxima.